Segunda parte. Los imperios universales. La antigüedad no fue sólo la época en que surgieron las grandes concepciones espirituales y políticas. Fue también la era en que aparecieron los grandes proyectos internacionales, proyectos copiados con desigual fortuna hasta el siglo XX. En las siguientes páginas he recogido 3 de esos proyectos. El primero, nacido de Alejandro Magno, constituyó el primer proceso de globalización de la historia. El segundo, forjado por César, fue la base del imperio más importante de la antigüedad. Y el tercero, concebido por Cleopatra, constituyó un intento fallido de impedir el segundo volviendo al primero. Por increíble que pueda parecer, nuestra cultura actual debe mucho más a Alejandro y a César que a Napoleón y a Marx. Por algo será. Capítulo tercero. Alejandro. Joven, culto, intrépido, audaz. Alejandro sigue siendo origen de la inspiración de historiadores y novelistas. En muchos aspectos fue un tradicionalista arcaizante que miraba constantemente al pasado. En otros, tenía una mentalidad tan avanzada como la de un neoyorquino del siglo XXI. Genial e incapaz de controlarse, no deja de provocar nuestra atención. Hijo de Filipo II de Macedonia, Alejandro fue educado por Leónidas, Lisímaco y sobre todo Aristóteles. Gran conocedor de Homero, Aquiles era su referente moral, y Herodoto fue asociado muy pronto a las tareas de gobierno con su padre. 340 a.C. 2 años después, mandó la caballería macedonia en la batalla de Quereona, donde Filipo II consiguió someter a las ciudades griegas que aún se resistían. Aquella carrera fue fulgurante. Se enfrentó con un grave peligro cuando su padre decidió contraer nuevo matrimonio, un enlace del que podía nacer un hijo al que convertir en heredero en lugar de Alejandro. Por añadidura, la nueva mujer era Macedonia, a diferencia de la madre de Alejandro, Olimpia, que era de Épiro. No sorprende que el episodio contribuyera decisivamente a tensar las relaciones entre Filipo II y Alejandro. Parece, sin embargo, que la reconciliación se había producido cuando en 336 a.C. Filipo II fue asesinado. Hoy en día sigue discutiéndose quién estuvo detrás del magnicidio. Lo cierto, sin embargo, es que permitió que Alejandro se sentara en el trono de Macedonia. No se trataba, desde luego, de un empeño fácil. La Grecia sometida por Filipo II aprovechó para sublevarse, convencida de que el rey adolescente no podría someterla. Se equivocó fatalmente. Alejandro reaccionó con extraordinaria rapidez y aplastó la resistencia sin piedad. Y entonces decidió poner en marcha un proyecto que quizá había concebido su padre y que podría unir a toda Grecia: el ataque al agresor persa. Durante más de un siglo, Persia había sido una amenaza continua para los griegos. No solo había sometido sus colonias en Asia Menor e invadido su territorio europeo, sino que no había perdido ocasión de intervenir en sus asuntos internos para enfrentarlos y debilitarlos. Ahora aquel joven monarca les ofrecía la oportunidad de vengar aquellos agravios, liberando además a los griegos dominados por Persia. Basándose en una unidad militar revolucionaria que recibirá el nombre de Falange Macedonia y que había permitido a su padre apoderarse de Grecia,
Alejandro causó una derrota tras otra a los persas. Comenzó sus victorias en Gránico, con lo que liberó Asia Menor, y continuó en Isos, 330 a.C., donde el rey Darío III apenas logró escapar de la captura en Tiro y Egipto, donde el macedonio fue aclamado como hijo del dios Amón. En 331 a.C., Darío III le salió el paso en Gaugamela. Las fuerzas persas eran muy superiores, pero una vez más, la victoria macedonia resultó aplastante. El monarca persa huyó, pero solo para encontrar la muerte a manos de otros persas que deseaban congraciarse con el vencedor. En los meses siguientes, Susa y Persépolis, las ciudades más importantes del imperio persa, cayeron en manos de Alejandro que, acto seguido, se adentró en Asia Central. Para los pueblos extranjeros sometidos a Persia, Alejandro apareció como un soberano más correcto y no tuvieron inconveniente en aceptar su gobierno. El macedonio se comportó entonces con especial inteligencia. Mantuvo en buena medida la eficaz administración persa y aceptó también sus costumbres, pero en aquellas impuso el uso de la lengua y la cultura griegas y el control del ejército. Se producía así el primer intento de globalización de la historia. No todo fue satisfacción para el joven conquistador. Desde 330 a.C. se vio obligado a desarticular una conjura tras otra. Los macedonios no solo estaban cansados de guerrear, sino que además encontraban intolerable que Alejandro pretendiera ser objeto de prokinesis o adoración como si se tratara de un dios cuando, a pesar de sus extraordinarias cualidades, no pasaba de ser un simple hombre. Embriagado en una fiesta, Alejandro llegó a matar a su hijo Clito, que le mostró su indignación por su carácter despótico. Alejandro quedó sumido en la tristeza tras consumar la atrocidad, e incluso pensó en suicidarse. Sin embargo, el deseo de seguir conquistando tierras se impuso. En tan solo 3 años, las fuerzas de Alejandro, escasas y reducidas por el guerrear continuo, se apoderaron de las actuales Afganistán, Beluchistán y Turquestán ruso. En 326 a.C. se adentró en la India por Punjab. A esas alturas las tropas de Alejandro se sublevaron. No puede extrañar. Llevaban una década de combates, y por añadidura, habían ido contemplando cómo su jefe adoptaba poco a poco las señas del despotismo oriental tan repulsivo para los griegos. Con su habitual habilidad, Alejandro logró calmar a sus hombres. Acto seguido, construyó una flota y bajó navegando el Hidaspes en la dirección al Indo. Ese mismo año, Alejandro derrotaría al rey Indoporos, a pesar de que disponía de un ejército dotado de elefantes. En 324 a.C., Alejandro se hallaba en el Golfo Pérsico, donde sumó nuevas conquistas, pero el cansancio de sus tropas y el descontento de sus generales iba en aumento. En los últimos tiempos, el rey había comenzado a beber desmedidamente. Insistía en su carácter divino e incluso había reprimido alguna conspiración que, a ciencia cierta, no se sabe si era real o ficticia. Es muy posible que hubiera entrado en un proceso de deterioro mental que algunos historiadores han atribuido a las secuelas derivadas de las heridas de guerra. En la primavera de 323 a.C., Alejandro se encontraba en Babilonia. Allí falleció a las pocas semanas.
Tenía 32 años de edad. Las causas de su muerte no se han podido determinar con absoluta certeza, y se han formulado teorías que van del envenenamiento a una enfermedad vírica conocida como la fiebre del Nilo, pasando por una malaria derivada en leucemia. El imperio de Alejandro no sobrevivió como entidad política. En 309 a.C. fue asesinado su último descendiente, y casi de manera inmediata quedó dividido entre sus generales. Sin embargo, la presencia de la cultura griega desde Macedonia a la India permanecería prácticamente inalterados hasta el surgimiento del Islam y facilitaría la expansión de Roma. Venerado durante la Edad Media y el Renacimiento, en no escasa medida, la influencia de Alejandro ha perdurado hasta el día de hoy. El carácter de Alejandro. Una de las preguntas que más subyuga al historiador es relativa al verdadero carácter de Alejandro. Era maníaco, padecía un complejo de Edipo irresuelto, era incapaz de controlar sus pasiones. A decir verdad, las fuentes permiten trazar un perfil bastante seguro del conquistador. Hombre muy religioso. Todos los días ofrecía sacrificios a los dioses, por ejemplo. Era valiente, audaz, desprendido, generoso, frugal, humanitario y culto. Esas circunstancias explican la enorme popularidad que tuvo entre los pueblos conquistados, a los que trató con respeto, a pesar de que supo imponerles un proceso de helenización que posteriormente sería aprovechado por Roma. Sin embargo, no es menos cierto que el paso del tiempo fue cambiándolo, y que manchas como el incendio de Persépolis o la muerte de Clito son innegables. Quizá es cierto que su mente se había trastornado por un golpe en el cuello, o quizá el poder tiene un efecto enfermizo sobre aquellos que lo ejercen.